Bueno, entonces nuestro tema hoy vamos a tratar de empezar a ver los 7 truenos. Y si podemos terminarlos hoy, los terminamos, si no, mañana. Ahora, vamos a hacer un repaso para ubicar los 7 truenos, en qué contexto se ubican. Como nosotros sabemos, todas las profecías de la Biblia apuntan hacia la última generación. Como estuvimos viendo, las profecías de Daniel empezaron a cumplirse en la historia y tienen su cumplimiento final ahora. Por ejemplo, la profecía de Daniel 2 empezó a cumplirse en el tiempo de Babilonia, cuando Nabucodonosor elevó la gran imagen de oro, toda de oro, y dijo que justamente toda la imagen iba a ser de oro. Ahora, cuando Nabucodonosor vio esa imagen, la relacionó ¿con quién? Con su Dios. Era una imagen de Baal. Y él dijo, toda la imagen de Baal va a ser de oro. Y Baal, este Dios no va a pasar, no va a haber otro Dios. Pero e hizo adorar a la imagen, pero Babilonia pasó, vino Medo-Persia, tenía otros dioses, y así con el resto de la profecía como Dios la anunció. Y en el tiempo del fin, justamente cuando estamos aquí, se uniría la triple alianza, todas las remeras se unirían, porque el rey del norte entraría por todas las tierras, se apoderaría de todos los tesoros, y sería formada la gran imagen, y Dios empezaría a cortar la piedra. Y después llegaría el tiempo de angustia. Entonces nosotros estamos aquí, y todas las profecías de Daniel se cumplió una parte de la historia, se están cumpliendo ahora, como Daniel 2, porque este es el tiempo de la piedra tiene que ser cortada, y cuando la piedra ya ha sido cortada empezará el tiempo de angustia. Y así con todas las demás profecías. Y Daniel 12 es la profecía que se cumple enteramente en el tiempo de angustia, porque Daniel 12 muestra las maravillas que Dios va a hacer para liberar a su pueblo, y va a hacer que sus hijos resplandezcan, que los entendidos resplandezcan, enseñen la justicia en la multitud. Y como acabamos de estudiar justamente en el sermón profético de Jesús, de Mateo 24, 25, donde él habló de que el tiempo del fin habrían 3 periodos, ¿no? El tiempo de tardanza, desde que las vírgenes salen a recibir al esposo hasta que son despertadas, y son despertadas en medio de otro periodo que él llama principio de dolores, que es el tiempo en el que estamos viviendo. Y después de este periodo va a llegar el tiempo de tribulación, que es el comienzo del tiempo de angustia, y el tiempo del fuerte pregón. Pero cuando termine el fuerte pregón va a empezar la gran tribulación, y es el tiempo de angustia de Jacob, que va a terminar cuando Dios libere a su pueblo, y finalmente cuando Jesús venga llega el tiempo de la fiesta de bodas del Cordero. Ahora, todos estos periodos tenemos que ponerlos en paralelo con Daniel, porque hay una sola línea de tiempo. Y la ventaja que tenemos es que como existe una sola línea de tiempo, cuando identificamos los periodos y los eventos a qué periodo corresponde, podemos incluir en ese periodo todos los eventos que anuncian todas las profecías, porque todos tienen que cumplirse. Y eso nos ayuda a que la luz justamente de ese mensaje, cuando ponemos todas las joyas ordenadas, brille 10 veces más que el mensaje de 1844. Y justamente aquí está lo que estuvimos viendo ayer, donde cuál es el periodo de tardanza, cuál es el principio de dolores, como Jesús dijo cuando las hojas de la higuera empiezan a brotar, y ahí el pueblo de Dios se despierta. ¿Por qué? Porque ve las señales que le indican que la nuestra es la última generación. De ahí viene el clamor de la noche, y es el tiempo de prueba del pueblo antista, y hoy estamos en medio de ese tiempo. Y cuando pase el tiempo de prueba nuestro, va a llegar el tiempo de la tribulación, o el tiempo del fuerte pregón, donde Dios va a soltar los vientos, va a ser predicado el fuerte pregón, y se va a completar el número de los mártires de Jesús. Y cuando llegue el fin, que lo sabremos porque veremos a Satanás viniendo como si fuera el Jesús, simulando segunda venida, ahí tendremos que huir a los montes. ¿Por qué? Porque terminó el tiempo de angustia, la primera parte del tiempo de tribulación, y van a empezar a caer las plagas. Va a llegar el tiempo de la gran tribulación, hasta que Dios libere a su pueblo. Ahora, las profecías de Apocalipsis, como las de Daniel, también se cumplen en la última generación. Tienen una extensión hasta la última generación. Por ejemplo, la profecía de las 7 iglesias
es una profecía sobre las 7 etapas por lo que pasaría la iglesia triunfante. Porque muchos adventistas creen que es un honor ser la Odisea y que la Odisea dura hasta la segunda venida. Eso es un error, es un engaño. Porque si en la segunda venida alguien es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo, ¿qué quiere decir? ¿Fue salvo? ¿Recibió el sello de Dios? No, no. Porque incluso después del fuerte pregón, todos los hombres habrán recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Y si algunos siguen la condición de la Odisea, quiere decir que no recibió el sello de Dios. Y no lo recibió en el tiempo prueba de la iglesia adventista. Por eso es importante que entendamos esto, porque cuando llegue el tiempo de angustia, ningún adventista va a estar en la Odisea. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto, pero es algo muy interesante, porque cuando Dios llama al pueblo adventista, el pueblo adventista era parte de Filadelfia, no estaba en la Odisea. Porque Filadelfia y la Odisea simplemente identifican estados en el que estaría el pueblo adventista. Y justamente cuando el pueblo adventista salió a recibir al esposo, estando en la condición de Filadelfia, estaba despierto ese pueblo con sus lámparas encendidas, y tardándose el esposo, cuando se durmieron y se cumplieron las profecías de lo que iba a pasar mientras durmieran las vírgenes, el pueblo adventista llegó a estar en el estado del ángel de la Odisea, pero no se va a quedar en ese estado. Ni los sellados, ni los que no reciban el sello de Dios van a estar más en la Odisea, van a estar en otro lugar. Y cuando la última generación, todas las vírgenes fueran despertadas por el clamor de la medianoche, deberían arreglar sus lámparas y su fe sería aprobada. Finalmente serían separados el trigo de la cizaña, los entendidos de los impíos. Habría finalizado el tiempo de la Odisea y habría llegado el tiempo de la iglesia triunfante, la octava iglesia del Apocalipsis, la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a quedar en la Nueva Jerusalén? ¿Solo el trigo y el resto va a ser dejado afuera? Jesús lo va a vomitar de su boca. ¿Y qué va a pasar con los que Jesús vomite de su boca? Ya no son más parte de su iglesia, no son parte de la iglesia militante ni de la iglesia triunfante. Van a quedar afuera junto a los impíos, o sea, van a ser hechos parte de Babilonia, porque va a pasar lo mismo que pasó con las iglesias protestantes caídas. Satanás tomó plena posesión de las iglesias caídas y va a tomar plena posesión de los adventistas que no reciban sello de Dios. Y entonces los siervos fieles, al ver la señal de que llegó el tiempo de angustia, dejarían de darles alimento a tiempo a sus hermanos, porque la puerta ya se habría cerrado para ellos, e irían con Jesús a la batalla de Armagedón, a llamar al pueblo de Dios que está en Babilonia a salir de ella, y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces acá, cuando estudiamos la profecía de las 8 iglesias, vimos justamente cómo el pueblo adventista es parte del remanente de la iglesia que salió de Babilonia con Lutero y cuya misión era reedificar los lugares asolados, o sea, completar la reforma, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Para qué? Para poder entrar de nuevo al reino de Dios y que Jesús pueda reedificar los lugares asolados. Entonces, esto era el remanente, el pueblo adventista, el remanente de Filadelfia, las vírgenes que en 1844 salieron a recibir al esposo con sus lámparas encendidas. Y por un tiempo estuvieron despiertas hasta que se durmieron. Y cuando se durmieron, pasó lo que tenía que pasar y llegaron a estar desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Pero serían despertadas por el clamor de medianoche, y ahí llegaría el tiempo y prueba y sellamiento del pueblo adventista. Y cuando llega el día de Jehová, se cierra la puerta para las vírgenes insensatas, y los sellados pasan a ser parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Y la iglesia que va a predicar el fuerte pregón no es la iglesia adventista como la conocemos. Va a ser la iglesia triunfante, que van a ser los 144.000 con Jesús que van a ir a la batalla. Entonces muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con nuestra organización? Y esa es una pregunta que está claramente respondida en las visiones que Dios le dio a Elena de White. Nuestra organización no va a ser parte de la iglesia triunfante en el tiempo de la batalla.
Pero eso tenemos que verlo en las visiones que Dios le dio al nene Joel. Entonces, como Jesús lo anunció, habría sido quitado el continuo y él habría dejado de llamar a los hombres y vírgenes insensatas. Habría vomitado el nombre de los impíos del pueblo, de su boca. O sea, ya no los llamaría más. Su nombre no estaría más en su boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, Jesús dice, te vomitaré de mi boca. ¿Cuándo? En la segunda venida no. Cuando se cierra la puerta y deja de llamarlos. Antes del comienzo del tiempo de angustia. Y por eso nos dice en Apocalipsis 6, 15 y 16, al mismo tiempo que anuncia la formación de la triple alianza, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Viene y a los que estaban preparados y vestidos y no desnudos, los lleva con él a la batalla. Eso es lo que va a pasar con el pueblo antista, eso es lo que anuncia la profecía de las 7 iglesias. También hay una profecía de los 7 sellos. Y esta, aunque no la estudiamos con ustedes, es una profecía que anuncia las sucesivas etapas por las que pasaría el gran conflicto. El primer sello es el que tiene mayor duración, porque muestra la obra que el Cordero, justamente, haría durante el año de la buena voluntad de Jehová, desde el Pentecostés del año 31 después de Cristo hasta que llegue el fin. Y esa está en proceso de cumplimiento, porque cuando se abre el primer sello, Juan ve salir un caballo blanco y al que monta sobre él teniendo una corona de triunfo, porque ya es triunfador. Ahora, ¿quién es el triunfador? Ese es Jesús, que va a la batalla, que va a pelear justamente para salvar. Y esa obra la haría durante todo el año de la buena voluntad de Jehová hasta que llegue el fin. O sea, desde que llegó, justamente comenzó el tiempo en el que la puerta del reino de Dios está abierta, en Pentecostés del año 31, hasta que llegue el fin y se cierre la puerta. Ese es el tiempo en el que Jesús está en ese caballo blanco. Y en Apocalipsis vemos que en la última batalla, él va a la batalla en el mismo caballo blanco, y los que le siguen también están en caballos blancos, porque son los vencedores, son los 144.000. Por eso esa profecía, el primer sello, todavía está en cumplimiento. Y va a terminar de cumplirse la profecía del primer sello cuando llegue el fin. El segundo, tercer y cuarto sellos muestran la obra que Satanás y sus siervos harían justamente en las primeras 3 etapas de su lucha contra el Cordero y contra la Iglesia de Cristo. ¿Y qué harían? La primera etapa es asesinar, porque viene un caballo rojo y simplemente es la obra que hizo Roma y la región pagana de Roma, Jezabel, persiguiendo, asesinando al pueblo de Dios hasta que el año 313 fue para la persecución y viene la segunda etapa, que es corromper. Ahí viene el caballo negro, que lo que busca es corromper a la iglesia cristiana. Y finalmente viene la última etapa donde Jezabel le enseña su doctrina al pueblo de Dios y asesina al que no la acepta y no adora a la imagen definida en su doctrina. Entonces, y eso ocurriría ¿hasta cuándo? Hasta que en 1798 Dios retiene los vientos y ya, justamente, la ramera no puede asesinar usando el poder de las bestias. Y esto ya se cumplió, o sea, el segundo, tercer y cuarto sello son historias. El quinto sello, yo se los relato después, si quieren alguna vez los estudiamos. El quinto sello abarca el tiempo desde que llegó el tiempo del fin y Dios retuvo los vientos de la persecución, o sea, cuando terminó el cuarto sello, llegó el tiempo del fin, hasta que Dios vuelva a soltar los vientos, justamente, y se complete el número de los mártires de Jesús y llegue el tiempo del castigo para la gran ramera. Y esto está en proceso de cumplimiento, porque empezó en 1798 y el quinto sello va a terminar cuando llegue el fin. ¿Por qué? Porque anuncia el tiempo en el que la gran ramera va a recibir su castigo, y eso es cuando se acabe la gracia, cuando Jesús salga al santuario y empiece a caer las plagas.
Y el sexto sello abarca el tiempo del castigo para la gran ramera y termina con la segunda venida. Eso está en futuro, porque no llegó el tiempo de la ira de Dios. Y el séptimo sello es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de bodas del Cordero. Entonces, también esta serie de 7 eventos, 7 sellos que definen periodos, está en el futuro. El primer sello no se terminó de cumplir porque hasta que llegue el fin, hasta que prediquemos el fuerte pregón y llegue el fin, Jesús sigue oficiando el santuario y peleando por su pueblo. Y va a ir con nosotros en la batalla. El segundo sello muestra lo que la obra que hizo Satanás por medio de la bestia romana persiguiendo, asesinando al pueblo de Dios. El tercer sello muestra la obra de Balaam y de los apóstatas hasta que en el año 380 empiezan a usar el poder de la bestia romana para perseguir a sus hermanos. Y eso lo empezaron a hacer con el edicto de Tesalónica, cuando elevaron la bandera negra a los paganos, y por medio de ese edicto, la bestia romana obligó a todos los hombres a adorar al Dios la Trinidad. Y empezó a perseguir y asesinar al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la Trinidad. Por eso esa es una señal muy clara que los lobos tratan de ocultar. Pero cuando vemos por qué mataban a los cristianos y cuál era la imagen en la que adoraba la bestia romana, cuál era la imagen del Dios de las fortalezas, el que elevaron, ahí nos damos cuenta que la Trinidad es la imagen del Dios de las fortalezas, es la abominación asoladora, y a los cristianos asesinaron por no adorarla. Y el cuarto sello duró hasta que llegó el fin de la ira en 1798 y Dios retuvo los vientos. A partir de ahí estamos en el tiempo del quinto sello, hasta que se complete el número de los mártires de Jesús. Y después viene el tiempo del sexto sello, que es el tiempo de la ira y el castigo de la gran ramera, hasta la segunda venida. Y ahí empieza el séptimo sello o la fiesta de los tabernáculos. El séptimo sello anuncia el periodo en que se va a festejar la fiesta de bodas del Cordero, que es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, también hay otras profecías en Apocalipsis, como son las 7 cabezas y los 10 cuernos del dragón, que cuando vimos la visión del gran conflicto, las analizamos, ¿no?, rápidamente. Y las cabezas del dragón son los reyes o los reinos, las bestias que habría sobre la tierra, y son los montes donde se sentarían las rameras, las hijas de la gran ramera, para perseguir al pueblo de Dios y usar el poder político de las bestias para obligar al pueblo de Dios a adorar al dragón, al dios de Babilonia. La primera bestia fue Egipto, el rey del sur. Después siguió la dinastía de reyes del norte, con Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y cuyo último rey fue el cuerno pequeño, el Papa, el rey del norte de la profecía de Daniel 11, 40 al 45, que perdió el poder político al comenzar el tiempo del fin, pero sigue estando vivo porque es el último rey del norte, aunque no tenga poder político y quiere recuperarlo. Y en este tiempo no hay bestias y no puede haberlas mientras Dios retiene los vientos. O sea, hasta que no empiece el tiempo de angustia no va a haber una nueva bestia. Y la séptima cabeza del dragón son los Estados Unidos de Norteamérica, porque se refiere a la tierra que ayuda a la mujer que era perseguida por Roma. Y justamente esa tierra es la tierra en la cual no había estado. Y ahora se formó un Estado, que lo crearon justamente los encargados de desarrollar el nuevo orden mundial, y dijeron que en esa tierra iban a poner un monte sobre el cual se iba a adorar al mismo Dios que Roma. Y sobre este monte se sentará la séptima ramera. ¿Quién es el falso profeta? La ramera de la tierra, la ramera protestante, cuando comienza el tiempo de angustia y una nueva bestia suba de la tierra, que en el tiempo de la persecución ayuda a la mujer. Y esto está en el futuro. Ahora, y los 10 cuernos del dragón son los reyes de las restantes naciones de la tierra que, cuando venga la reunión nacional a los Estados Unidos y caiga y pase la séptima bestia, tomarán el poder político y se lo darán al que fue rey de uno de los montes, al Papa, y a los 10 cuernos de la bestia religiosa, para que el Papa sea el octavo rey y reine sobre la tierra en el resto del tiempo de angustia. Y esto es futuro. Entonces, como la profecía lo anuncia, justamente el objetivo del Papa es que rápidamente llegue justamente el nuevo orden mundial, porque él quiere volver a ser rey, quiere ser el octavo rey. Y las 7 cabezas y los 10 cuernos de la mujer del dragón
la bestia de Apocalipsis 13, representan lo mismo, pero en cuanto a las rameras, porque las 7 cabezas y los 10 cuernos son rameras. Las 7 cabezas de la mujer del dragón son las rameras que se sentaron sobre los 7 montes. Y los 10 cuernos de la gran ramera son las rameras de todos los países de la tierra que se habrían unido para andar juntas en el camino de la paz y habrían formado la gran imagen y la estarían adorando. Entonces, y por eso nosotros sabemos algo que es muy importante. Una de las cabezas de la gran ramera sufrió una herida de muerte. ¿Cuál es esta cabeza? Es la ramera romana, por se trata de la ramera romana. Y sobre el monte romano se sentó una única ramera, la 6ª ramera, la mujer Jezabel, la religión pagana del Imperio Romano, la mujer que llevaba la bandera negra de los paganos y en el tiempo de la apostasía, con la ayuda de Balaam, se disfrazó de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano y al dios de Roma, al dios de la bestia, al dios de las fortalezas, lo disfrazó de cristiano con la doctrina de la Trinidad. Esa es la doctrina de Jezabel. Ahora, pero Dios justamente anuncia quién es esta ramera. Que Jezabel no es parte de la iglesia de Cristo, nunca fue. Jezabel nunca fue parte del pueblo de Dios, sino que se disfrazó de cristiana, porque sigue siendo la ramera romana. Y esta es la ramera que elevó la bandera negra a los paganos, justamente para empezar a perseguir y asesinar a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, porque no adoraban a su nuevo Dios, al Dios de la Trinidad, que era simplemente una nueva imagen de su Dios. Y los que le ayudaron a hacer esta obra fueron los apóstatas de la iglesia primitiva, que se unieron a la gran ramera, bajo la bandera negra de los paganos. Y en el edicto de Tesalónica, que es algo muy claro, porque todo el mundo se acordó que Constantino, ¿hace cuánto? Hace 1700 años, en el año 321, estableció el descanso dominical obligatorio. Y ese es el tipo de la ley dominical pasiva. Pero después de eso, en el año 380 vino la ley dominical activa, que ya no obligaba a descansar al día del sol, sino a adorar a la imagen a la que adoraba la ramera romana, a la imagen de Baal que ella llamaba el Dios de la Trinidad. Y este es el edicto de Tesalónica. Queremos que todos los pueblos, fíjense, vos vas a leer la síntesis, profesen la religión. O sea, es una ley del Estado que hacía que se acabe la libertad religiosa y imponía la adoración de un Dios, o sea, una religión. Y esa religión la define claramente en creemos en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, el Imperio Romano eleva la bandera negra a los paganos, eleva al Dios la Trinidad y dice, la bestia romana cree en este Dios y todos tienen que adorarlo. Y ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos. ¿Por qué los llaman cristianos católicos? Cristianos universales, porque ellos querían crear una religión universal de todo el Imperio Romano. Por eso, originalmente, el nombre de Iglesia Católica es Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, de lo ecumene. Entonces, van a tener el nombre de cristianos católicos quienes sigan a esta norma, el que adora la Trinidad. Ahora, ¿qué significa esto? Que los adventistas, ¿qué somos? Si creemos la Trinidad. Somos cristianos católicos. Ahora, pero los verdaderos cristianos no eran cristianos católicos, eran perseguidos y asesinados por los cristianos católicos. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. O sea, los otros cristianos, claramente, como Dios les mostró en el Juárez, cuya existencia la podemos encontrar en estas acusaciones, que nos muestran que no adoraban la Trinidad. Esa era la verdadera iglesia de Cristo. Y dice, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. O sea, por medio de este edicto, la ramera romana, Jezabel, disfrazada de iglesia, empieza a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo, porque eran los únicos que llamaban iglesias a sus templos, porque los paganos no los llamaban iglesias. Este es un edicto para perseguir a la verdadera iglesia de Cristo. Y la 7ª ramera, el falso profeta, son las iglesias protestantes caídas de los EU, de Estados Unidos, que ya se convirtieron en rameras y se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, adorando a las imágenes filosóficas definidas en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Y por eso están adorando al dragón.
Y por eso hay que predicar el mensaje del tercer ángel al pueblo que está en medio de Roma y de esas iglesias, para que no adoren al dragón. Y por supuesto hay que predicárselo a nuestros hermanos. Y sus 10 cuernos, los 10 cuernos de la ramera, son un símbolo de todas las restantes rameras de la tierra que se unen a la triple alianza religiosa para adorar juntas a la gran imagen de Baal. Y la profecía de las 7 trompetas, fíjense, es una profecía que anuncia lo que va a pasar en el tiempo de angustia, cuando suene una trompeta tras otra, como dice en el Juárez. Pero tuvo un cumplimiento parcial en la historia y los primeros antistas la identificaron. Pero el cumplimiento final y definitivo se va a dar en el tiempo de la batalla de Armagedón. Como dice Elena, solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra. Y lo mismo pasa con las plagas. Las plagas tienen un cumplimiento futuro porque van a ocurrir después de las trompetas, cuando Jesús sale del santuario y las 7 copas de la ira de Dios serán derramados sobre los impíos que ya habrán recibido la marca de la bestia, porque habrán adorado a la bestia y habrán adorado a su imagen, sabiendo lo que hacen, después de escuchar el mensaje de Dios. Por eso, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y hay otra profecía en el Apocalipsis, que es la profecía de los 7 truenos. Y esta tiene una característica importante. No quedó registrada en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se le dijo a Juan que no la escribiera, que no escribiera esas palabras. Simplemente se le mostró una escena. Y él dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y este tipo de imagen la ven todos los profetas cuando Dios anuncia justamente lo que va a pasar. Y tenía en su mano un librito abierto. Y esto es importante, porque esto nos indica cuándo ocurriría esto. Porque hasta el tiempo del fin, las profecías, muchas de las profecías de la Biblia estaban cerradas y selladas. Entonces, cuando el librito estuviera totalmente abierto, es porque todas las profecías estarían abiertas y solo ocurriría en el tiempo del fin, cuando Dios retuviera los vientos y abría el librito para que su pueblo pudiera comerlo. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, o sea, profetizó y rugió como un león. Ahora, fíjense la cita que está más abajo, que está en Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, cuando Dios habla, ruge como un león. Por eso Juan vio eso. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, Dios anunció lo que los 7 truenos han dicho, pero Juan fue trasladado ¿a dónde? Al tiempo del fin. No lo iba a anunciar Dios en el año 93 cuando le dio la profecía a Juan del Apocalipsis, sino cuando el librito estuviera abierto. Entonces no era Juan el profeta que tenía que revelarnos las cosas que los 7 truenos han dicho. Entonces, como la profecía del Apocalipsis está abierta, para que estas cosas siguieran cerradas, Juan no tenía que escribirlas. Y no las escribió, por eso se le dice, sella las cosas que los 7 tronos han dicho y no las escriba. Ahora, pero la promesa de Dios es que justamente como estos eventos van a ser anunciados en el tiempo del fin, tienen que ocurrir después de que sean anunciados. Y después de que su pueblo los entienda, porque como Dios prometió, no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a los profetas. Entonces, ¿qué estaba anunciando por medio de Juan? Primero, que en el tiempo del fin, él iba a revelar los 7 truenos. Y que tendría que haber un profeta por medio del cual él los revelara. Y que después de que los revelara, recién ahí sucederían esos, digamos, los eventos que los 7 truenos habían dicho. ¿Y por medio de quién nos anunció los 7 truenos? Por medio de Anahuay, sus primeras misiones. ¿Cuándo sucederían las cosas que los 7 truenos han dicho? Durante el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo de la iglesia remanente, que también sería justamente el periodo que sería principio de dolores. Entonces, aquí tenemos un esquema. ¿Dónde ocurren los 7 truenos? Las 7 copas es claro, durante las 7 plagas. Las 7 trompetas en el fuerte pregón.
Y los 7 truenos en el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista. Ese es el tiempo donde los 7 truenos, ¿no?, irían a sonar. Pero si estamos por acá, ¿qué quiere decir? Que algunos truenos ya sonaron. Y algunos de estos truenos serían como las hojas de la higuera también, porque veríamos, estos eventos que pusimos acá son los eventos que Satanás hizo en el mundo. Pero hay paralelos, porque en la iglesia adventista también se produjeron algunos eventos que nos muestran que Satanás estuvo actuando y está actuando. Y esos son los primeros truenos que nos muestran en qué lugar nos encontramos en el cumplimiento de la profecía, justamente. Y especialmente en el tiempo de nuestra prueba. Y por supuesto, si Dios nos iba a mandar un profeta para revelarnos los 7 truenos, el profeta que nos mandó, ¿quién es? Es Elena de White. Entonces, al revelar lo que los 7 truenos han dicho, Dios no le dio a Elena de White la posibilidad de escuchar lo que escuchó e iba a escribir Juan, porque no se lo reveló del mismo modo, sino se lo reveló por medio de sus primeros sueños y visiones, en las que ella vio el camino que tendría que recorrer la última generación del pueblo adventista, el camino que iluminaría el clamor de medianoche, porque la primera visión que le dio la situó ella en el clamor de medianoche, porque las vírgenes se tenían que dormir y cuando fueran despertadas, ahí se cumpliría la profecía, porque Dios estaba anunciando el porvenir, lo que va a pasar, lo que iba a pasar con su pueblo en este tiempo, cuando nos despertaran. Pero como lo había anunciado por medio de Isaías, y él haría con todos los profetas, Elena no tenía que entender lo que Dios le estaba revelando. Y hizo algo importante Dios, y lo vamos a ver en las palabras de Elena. Y en Isaías 29, del 9 al 11, él anunció: deteneos y maravillados, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces, y esto pasaría y pasó con todos los profetas. Ahora, ¿qué pasó con Elena? ¿Se cumplió? Por supuesto, si es profeta de Dios tiene que cumplirse. Y Dios cerró literalmente sus ojos, ¿no? ¿Y qué pasó? Y puso velos sobre los ojos de nuestros hermanos. Y vamos a ver lo que ella relata. Fíjense, esto está en Mensajes Selectos y también está en Primeros Escritos en la introducción. Dice ella, se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que traeremos la ciudad de Dios. Esa es la primera visión. Y por supuesto, todas las otras visiones se refieren al mismo periodo. Y yo transmitía a otros las instrucciones que el Señor me había dado. ¿Por qué? Porque Dios le daba visiones en ese tiempo mientras ellos estaban estudiando y ellas les transmitía y les contaba a los hermanos lo que ella estaba viendo. Durante todo ese tiempo yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Ahora, ¿qué pasó con ella en ese periodo? Que duró hasta, fíjense, las primeras visiones hasta 1850. Ella no podía entender lo que estudiaban los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estaban estudiando. O sea, Dios no le permitió participar en el estudio ni la interpretación de las profecías que ellos buscaron hacer. Simplemente, por medio de ella, Dios le comunicó a estos hermanos las visiones de en lo que sucedería a futuro. ¿Y qué pasó con Elena? Terminada la visión, tampoco se podía acordar de todas las cosas que había visto en la visión. Los que lo recordaban y la interpretaban fueron los hermanos, porque estaban estudiando y tratando de entender qué había pasado con ellos en 1844. Y dice ella, esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que, dice ella, todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. Y ella creía que todos los puntos principales de la fe se habían aclarado para nuestra mente, pero no en la mente de ella, sino en la mente de los hermanos, porque la mente de ella estaba cerrada. Entonces, ¿quién llegó a ciertas conclusiones? Sus hermanos. Pero ella creyó
que lo que habían entendido sus hermanos era la verdad. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en misión no podía comprender esos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Y esto es algo importante. Los primeros hermanos sabían, lo primero que Elena, después de la visión, no recordaba y no podía participar en los estudios. Además, ellos sabían que ellos son los que estudiaron y se acordaban de las cosas que Elena le contó que Dios le estaba mostrando. Y que ellos fueron los que publicaron las primeras visiones de Anahuay. No fue Elena, porque ella no lo recordaba. Y que ellos agregaron las interpretaciones de su estudio cuando publicaron las visiones. Por eso es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque después Dios nos va a decir muchas cosas importantes sobre cómo tenemos que estudiar y leer estas visiones. Entonces, nuestros pioneros, sin la participación de Elena White, que tenía su mente cerrada y no podía entender sus razonamientos, interpretaron erróneamente estos sueños y visiones que anunciaban el porvenir, lo que pasaría en la última generación, asociándolos con su experiencia pasada, lo que los llevó a pensar que, con esas visiones, Dios estaba confirmando su creencia de que la puerta de la gracia se había cerrado en 1844. Ahora, ¿pero qué pasaba? La puerta de la gracia no se había cerrado y en las visiones Dios no estaba mostrando el pasado, sino estaba anunciando el porvenir. En esas visiones se muestra lo que pasaría en la última generación de la iglesia adventista, cuando realmente se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Porque a nadie se le cerró la puerta. Nunca se cerró la puerta. La puerta estaría abierta hasta que llegue el fin del tiempo de gracia, primero para las vírgenes insensatas, y cierra la puerta, y después para todo el mundo. Y estuvieron en esa condición hasta que todas estas visiones hubieron sido recibidas y publicadas en el año 1851, junto al sueño profético de Guillermo Miller y a la interpretación errónea que ellos les dieron. Porque no fue Elena la que les dio esa interpretación a las visiones, porque ella no participó en sus estudios, y tampoco fue Dios. Ellos interpretaron y publicaron las visiones de Jehová junto con esa interpretación. Por su testimonio, nosotros sabemos que, primero, ella recibió las visiones y los sueños que Dios le dio y se los contó a sus hermanos como un mensajero para el cual las palabras de la profecía que traía estaban selladas y no las entendía, como si estuviera en un sobre sellado. De ese modo, las palabras de la profecía que trajo y no estaban escritas en la Biblia continuarían estando selladas hasta que llegara el tiempo cuando Dios las haría notorias a su pueblo. ¿Y cuándo sería eso? Sería cuando llegara el tiempo de la última generación. En este periodo, ella, primero, no podía entender ni interpretar las palabras de la Biblia. No podía entender, interpretar ni explicar el significado de sus sueños y visiones. No podía darse cuenta de los errores de interpretación que cometieron sus hermanos y aceptó su interpretación errónea como verdadera, incluso la predicó y la publicó, porque ella creía que esa interpretación era verdadera. Y Dios no corrigió estos errores y permitió que quedaran reflejados en sus escritos para que nosotros pudiéramos ver los sueños, las visiones y la interpretación publicada. Pues es importante esto, poder diferenciar a los sueños y las visiones de la interpretación que aparece publicada en primeros escritos. Luego, en el año 1854, Dios le mostró a Anahuay que estas visiones tendrían su cumplimiento en el futuro y que eran la verdad para los últimos días. Y esto está en Primeros Escritos, página 96, publicado en 1854, bajo el título Una aclaración. Y ella dice, se mostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá. Porque es la verdad para los últimos días. No es el relato de lo que pasó entre 1841 y 1844, como pensaban los pioneros. Dios estaba revelando el futuro, es la verdad para los últimos días. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Y empezando por la primera visión de Anahuay, porque ellas la aplicaron para atrás, y es a futuro, cuando las vírgenes, después
del tiempo de tardanza fueran despertadas, vieran el camino que lleva a la ciudad de Dios iluminada por la luz del clamor de medianoche y empezarán a recorrerlo. Ahí se cumpliría lo que Dios anunció en la primera visión y todas las otras visiones. Por ejemplo, la manada pequeña que comienza cuando entra el hombre de escobilla. Y en el año 1900, Dios le mostró a White que los 7 truenos eran sucesos que aún estaban en el futuro. Fíjense esta cita, mensajes selectos, MS59, mensaje liberado 59 de 1900, dice ella. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel con respecto al libro. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Y dice ella, estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. O sea, ella no tenía claro cuáles eran los sucesos futuros. Y cuando ve lo que ella escribió en mensajes selectos, resulta que cuando tuvieron que publicar de nuevo primeros escritos, como ella no se acordaba de las visiones ni de las interpretaciones, no se acordaba lo que estaba escrito ahí. Y tuvo que buscar una copia de esa publicación para republicarla. Pero no se acordaba de cuáles eran sus primeras visiones, porque no podía registrarlas. Ahora, en este tiempo Dios nos da esta señal y por medio de ella. Ella dice, los 7 truenos son sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Los entenderíamos a su debido tiempo. Cuando nos pusiéramos a estudiar nuevamente, justamente, a arreglar nuestras lámparas y a estudiar lo que pasó en la historia. Porque el hombre de la escobilla tendría que barrer, acuérdense de la habitación, ¿qué cosa? No solamente la suciedad y la basura que habrían traído los lobos vestidos de ovejas, sino también las joyas y monedas falsas que los propios adventistas habrían introducido. Y entre esas joyas y monedas falsas están la interpretación que ellos le dieron a los sueños de Helena, que están publicados con los sueños y visiones de Helena. Y además Dios les mostró que los eventos que habían ocurrido en medio de las iglesias caídas, cuando ellos predicaron los mensajes del primero y segundo ángel, eran un tipo de los eventos que se repetirían en nuestra iglesia. Esa es la razón por la cual nuestros pioneros creyeron ver en las primeras visiones de Elena White una descripción de lo que ellos habían vivido en las iglesias caídas. ¿Por qué? Porque como Dios sabía lo que iba a pasar, entonces no le permitió a Juan revelar lo que los 7 truenos decían, y a Elena White le explicó por qué. Y están también en la misma revelación, digamos, el mismo mensaje liberado. Dice ella, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Ahora, ¿a qué se refieren? A los eventos futuros, como ella lo dice. Pero a su vez, como lo que pasó en ese tiempo es un tipo de lo que va a pasar con nosotros, cuando nosotros vemos los 7 truenos, vemos que hay una relación directa con los eventos que pasaron durante la predicación de los mensajes primero y segundo. Entonces, cuando se predicaron esos mensajes, hubo eventos que tienen una relación directa con los 7 truenos. Y por eso Dios no los, como dice Elena, no le permitió a Juan que los pusiera en Apocalipsis. Dice ella, no era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debía necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubieran hecho su obra específica. Entonces Dios le reveló a Elena justamente lo que va a pasar con nosotros después de eso. Y por eso, como los pioneros confundieron los eventos futuros con lo que habían pasado con ellos, lo mismo hubiera pasado con todos los que hubieran leído los 7 truenos y hubieran quedado en Apocalipsis. Por eso Dios no los puso ahí. Y lo que pasó con ellos es uno de los tipos, justamente, de lo que pasaría con nosotros. El otro tipo, como lo vimos ayer, es lo que ocurrió con el pueblo judío. Entonces, los eventos sucedidos en las iglesias caídas durante los mensajes de los ángeles primero y segundo es un tipo que se repetirían durante la predicación de estos mensajes de la iglesia remanente, al mismo tiempo que se cumple lo anunciado por Dios en las primeras visiones de Elena White.
Entonces, aquí tenemos una esquemita que vamos a ver si lo vemos en vez de ver esto quieto, porque va a ser más complicado que lo entiendan. Vamos a ver si lo animamos. Le damos un poco de animación y lo vemos aquí. Acá. Entonces, ¿qué pasó? Este es el esquema del sueño de Guillermo Miles que vimos, ¿no? Los eventos que pasaron, después cuando las joyas son sacadas del cofre, y aparecen joyas falsas, cuando muere Nahuay, la visión Dios se la dio a Miller en 1847 y él murió en 1849, después entra gente trayendo sucia de basura, destrozan el cofre y tapan todas las joyas con basura hasta que entra el hombre de escobilla. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Guillermo Miller? Se predicó el mensaje del primero y segundo ángel. ¿Y qué pasó? Él descubrió el mensaje, lo comió, en su boca fue dulce como la miel, y lo dio a comer al resto del pueblo, y el pueblo antista comió el librito, en su boca fue dulce como una miel. Ahora empezaron a perseguirlos, pero ¿qué pasó? Empezaron a predicarlo. ¿Y qué pasó? En sus iglesias fueron perseguidos y fueron expulsados. Y esos eventos, Dios lo dijo, se repetirían en nuestra iglesia. Hasta que el librito les amargó el vientre. Y en ese momento Dios levantó una nueva nación y dejó de ser verdad presente el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué? Porque las naciones en la palabra de Dios representan a iglesias, a pueblos. Entonces, ¿qué naciones habían bebido el vino de Babilonia hace tiempo? Todas las iglesias protestantes, porque los jesuitas la habían infiltrado e hicieron que esas iglesias persiguieran y expulsaran al pueblo adventista. ¿Por qué? Por predicar algo que era contrario a sus credos. Y entonces, cuando Dios saca a su pueblo, las vírgenes salen a recibir al esposo y el librito les amarga el vientre. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese momento empieza el tiempo de tardanza, que llega hasta que las vírgenes van a ser despertadas. Pero las vírgenes salieron con sus lámparas encendidas y salieron a recibir al esposo. Y este es el remanente, la iglesia remanente, son las 10 vírgenes. Ahora, ¿qué pasaría con las vírgenes? Todas las vírgenes cabecearían y se dormirían en un momento determinado. Porque tardándose el esposo, y especialmente mientras Elena Juárez estuvo despierta, el pueblo adventista no se durmió, porque mediante ella Dios lo amonestaba. Pero cuando ella descansó, Dios le mostró que, justamente, como está en esta cita acá, que no creo que alcancen a ver, si alguno tiene una buena vista, dice ella, os digo ahora que cuando yo sea consignado al descanso sucederán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. Porque ahí entrarían los lobitos y empezarían a hacer su obra. Porque esperaría la muerte de Nahuay. Y probablemente ya habría muchos que estarían dentro de la iglesia, pero se habrían quedado callados hasta que muriera el de Nahuay. ¿Y qué pasaría? Muere Nahuay y entrarían los lobos vestidos de oveja. Eso es lo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Y qué hacen? Tapan todo con suciedad y basura, y por eso Dios dice que tinieblas cubren la tierra, cubren las naciones, a todas. Porque cuando Dios empieza a llamar al pueblo antista, lo llama en medio de las tinieblas. Y eso es lo que produce la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque los lobos nos darían a beber del vino de Babilonia y harían la misma obra que hicieron en las iglesias caídas. Y Dios anunció que eso sucedería. Y ahí se produce la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque a la única nación que no había bebido el vino de Babilonia, le daría a beber de ese vino. Y por eso, en medio nuestro, se empezaría a organizar la iglesia para hacer la misma obra que hicieron las iglesias caídas. Y este no es el momento de verlo, pero cuando uno empieza a ver lo que se introdujo en la iglesia adventista, exactamente se introdujo lo mismo que las iglesias caídas. Y se organizó a la iglesia adventista para hacer la misma obra que hicieron las iglesias caídas. Y mientras duermen, es sembrada en sus mentes la semilla de la cizaña, porque entra el enemigo en el campo de padre y familia y siembra la semilla de la cizaña. Pero las vírgenes están dormidas y se creen ricas. ¿Por qué? Porque lo que tienen
que, como Dios les mostró a Miller, es un montón de suciedad y basura y joyas y monedas falsas que están tapando a las verdaderas, se creen ricas y no saben justamente cuál es su condición. Ahora, pero si lo que están bebiendo, comiendo y bebiendo es de la mesa de los borrachos, esa es la razón por la que son desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Esa es la razón del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. Es el mensaje que hay que predicar y es el mensaje que va a producir un zarandeo. Ahora, entraría el hombre de escobilla, porque cuando alguien clamara a Dios, como Dios le mostró en el sueño Miller, entraría el hombre de escobilla y ahí empezaría a preparar a su pueblo para que hicieran el engaño. Y ahí empiezan a suceder los 7 truenos. Porque los 7 truenos empiezan cuando entra el hombre de escobilla y hay un periodo en el cual él prepara a su pueblo para que entienda. Y una vez que entiende, se escucha el mensaje: Elías en medio del pueblo de Dios. Y ahí se repite la predicación del primero y segundo ángel, en el sentido que hay 7 truenos, ¿no? Y se repiten 7 eventos que ocurrieron durante la predicación del mensaje primero, segundo y segundo ángel en medio de la iglesia protestante. Y a medianoche, justamente ahí, cuando el hombre escogido termina su obra, se escucha el clamor: aquí viene el esposo. Y ahí las vírgenes son despertadas y ven iluminada el camino. Y tienen que prepararse. Y las vírgenes se despiertan, arreglan sus lámparas y empiezan a recorrer el camino a la ciudad de Dios. Y tienen que correr, como Dios les mostró a Job, porque el tiempo es corto. Y las que están preparadas entran con el esposo a las bodas y se cierra la puerta. Va a pasar. Y cuando se cierra la puerta, ocurre el séptimo evento, porque acá hay un paralelo con lo que ocurre con las 7 trompetas, porque la última trompeta es cuando cierra la puerta y Jesús dice: el que es injusto siga siendo injusto. Y acá dice lo mismo sobre el pueblo adventista, porque es quitado el continuo. El día 7, el día 9 del mes 7, a la puesta del sol, es quitado el continuo y llega el día de la expiación, el día cuando Jesús tiene que confesar el nombre de los vencedores en las bodas. Y ahí se cierra la puerta y es quitado el continuo. Y después de que Jesús confiesa el nombre de los vencedores en las bodas, sobre su pueblo amanece Jehová y es vista su gloria, como dice Isaías 60, 1 y 2, porque ese pueblo empieza a resplandecer y empieza a enseñar ahora la justicia a la multitud que está en medio de la gran Babilonia. Ahora, esto es, en resumidas cuentas, en lo que pasaría, pero lo importante es que nosotros nos enfoquemos en cuáles son los eventos que ocurrieron en el tiempo de la predicación, la primera predicación, y cuáles son los eventos que Dios anunció que pasarían entre nosotros. Y esos eventos están anunciados también en las primeras visiones que Dios le dio a la nena de Juan. Y el primer evento que Dios nos anunció, que es el que da lugar a todo lo demás, porque cuando Satanás lo ve y empieza a actuar, es que entra el hombre de escobilla. Entonces, como Dios lo dijo, Él esperaría hasta que los miembros de su pueblo clamaran a Él, para ayudarlos a deshacerse de toda la suciedad de la basura y de todas las monedas y las joyas falsas, de todas las abominaciones que se habrían introducido en la iglesia y sembrado en sus mentes, para poder guiarlos a conocer cuál es la verdad. Y como dice el sueño de Miller, mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Y la habitación es un símbolo de nuestra mente. O sea, de todos nosotros, en nuestra mente, tenemos eso. Y tenemos que deshacernos de eso, porque ese es el tesoro que compramos en la Odisea, porque es lo que se vende en la Odisea. Porque todos los ángeles de la Odisea tendríamos lo mismo en la mente. Se habría sembrado en nuestra mente lo mismo. ¿Cómo? Justamente todos estudiamos la misma lección, todos leemos la misma devoción matutina, todos escuchamos los mismos sermones, todos. Se siembra lo mismo en nuestras mentes. Ahora, ¿qué pasaría? Dios nos dice que tenemos que empezar a estudiar la Biblia individualmente y clamar a Él para que Él nos guíe a encontrar la verdad. Entonces, el primer evento es que entra el hombre de escobilla y empieza a hacer su obra.
Y como dice la de White, cuando el desafío a la ley de Jehová sea casi universal. ¿Por qué? Porque las otras iglesias cayeron, pero cuando eso esté pasando en la iglesia adventista, cuando su pueblo sea afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque a Él le deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de Él como su libertador. Entonces, eso es lo que Dios esperaría. Y cuando alguien clamara a Él, por supuesto, enseguida respondería. Y dice ella especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios, porque van a empezar a diferenciar claramente las joyas verdaderas de las falsas y de la sucia de la basura. Pero antes no la diferenciarían, tendrían los ojos cerrados. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios y nos quedamos con un claro así dice Jehová, y empezamos a probar, como los bereanos, a la ley y al testimonio, cuál es la verdad y cuál es la mentira, y enseguida empezamos a darnos cuenta de cuál es la suciedad de la basura y cuáles son las joyas y monedas falsas. Y la próxima cita, que está en el tercer tomo de los testimonios, página 267, ya dice: notemos con cuidado este asunto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. O sea, las vírgenes dormidas no se dan cuenta de lo que está pasando, pero al abrir los ojos, como Jesús le dice al ángel de Odisea, y darse cuenta de lo que pasa, va a tener que arrepentirse y van a haber abominaciones que antes no veían. ¿Y por qué estarían esas abominaciones en la iglesia adventista? Porque habrían sido introducidas por los lobos vestidos de ovejas. Ahora, cuando entra el hombre escobilla, como Dios le mostró a Elena, Satanás lo vería. Nosotros no nos daríamos cuenta. Si alguien clama a Dios y Dios le responde, ¿qué sabemos nosotros? Nada, pero Satanás sí. Entonces, cuando Satanás viera que Dios empieza a actuar, él también lo haría, apurándose antes de que Dios pueda despertarnos, ¿no? Entonces Satanás lo ve y empieza a actuar. Y hasta que Dios no empezara a hacer su obra, Satanás no empezaría a desarrollar la última etapa de su plan. Él sabía que entonces se le permitiría hacer germinar la semilla de la cizaña que habría sembrado en el campo. Porque mientras Dios no despertara a su pueblo y ese pueblo no pudiera elegir entre la verdad y la mentira, no le permitiría a Satanás hacer germinar la semilla de la cizaña que ya habría sembrado. Tendría que esperar hasta que el pueblo escuche el mensaje de Elías y nosotros decidamos, porque ahí se produciría el zarandeo. Porque si Satanás nos hace habitación de demonios es por una decisión consciente nuestra, porque él no puede obligarnos. Nosotros tenemos que decidir. Y de eso se dio cuenta Ignacio de Loyola. Por eso creó los diferentes tipos de meditación ignaciana, preparados justamente como la oración centrada, para que nosotros expresemos voluntariamente, mientras estamos conscientes, no antes de entrar en los trances que entran en la meditación, que nuestro deseo es que al que invocamos pueda entrar a nosotros en esas meditaciones, y el que se invoca no es a Dios. Entonces leemos esta cita donde Dios le mostró a Juan lo siguiente, dice: si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, porque la obra del hombre escobillas demoraría un tiempo, tendría que prepararnos para ver la diferencia entre la suciedad de la basura y la verdad, y después poder ordenar las joyas. Entonces, pero si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro. Entonces, si ustedes ven en algún foro de estos que tenemos los adventistas algún tipo de fanatismo y no un análisis racional de los hechos, y ahí alguien metió la cola. Y si ven frío formalismo por el otro, que hay gente en la iglesia que no le importa nada, simplemente quiere la formalidad y seguir en la iglesia y que no quiere escuchar nada, también es fruto de la obra del príncipe de este mundo, a fin de asegurarse una cosecha de almas, porque de las dos formas Satanás se asegura una cosecha de almas. Si uno no quiere escuchar y prefiere formalmente seguir yendo a la iglesia, se transforma en un adventista nominal, que no quiere oír la palabra de Dios y no se prepara. Y por supuesto va a ser parte de la cosecha de Satanás.
Y si por otro lado se transforma, si introduce, empieza a actuar en forma fanática, también, porque no va a poder racionalmente entender la palabra de Dios, no va a ser un beriano, porque los berianos no actúan en forma fanática, sino que analizan todo lo que escuchan y prueban ante la palabra de Dios si es verdad o no es verdad, y si es verdad, la aceptan porque viene la palabra de Dios. Entonces, estas dos cosas Satanás trataría de hacer en la iglesia, y hay mucho de eso, hay mucho de fanatismo y hay mucho de frío formalismo por el otro. Entonces, cuando Satanás empieza a actuar, empiezan a brotar las hojas de la higuera, pero empieza a actuar afuera y adentro. Afuera ya vimos que unió a la bestia el falso profeta en puntos comunes de doctrina, formó la triple alianza, salió a buscar los reyes de la tierra, y podemos ver muchas cosas que está haciendo. Pero también actuaría en la iglesia. Por eso Jesús nos dice que cuando viéramos brotar las hojas de la higuera, supiéramos que esa es la última generación, ¿no? Que no va a pasar en esa generación. Pero que tengamos cuidado porque en medio de la iglesia adventista va a ser como en los días de Noé. Porque muchos, a pesar de escuchar el mensaje de Noé, o el mensaje de Elías en nuestro caso, no se van a preparar hasta el día en que se cierre la puerta. Y muchas vírgenes y muchos hombres van a ser sorprendidos por ese día, porque la puerta se va a cerrar y no se van a haber preparado. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7, 24 a 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿y qué nos dice Jesús? Que no entremos por la puerta ancha, por la puerta que pusieron delante nuestro los lobos, que busquemos hasta encontrar la puerta estrecha. ¿No? Y después, ¿qué nos dice? Justamente que los que entren por la puerta ancha después van a tener poder para hacer señales y milagros. Y cuando Él venga, ¿qué le van a decir? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y lo habrán hecho, sí. ¿Pero por qué recibieron poder? Porque entraron por la puerta ancha. Y Jesús le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque les dije que me busquen y no quisieron buscarme. Y le abrieron la puerta ¿a quién? Al anticristo, no a mí. Y se hicieron habitación de demonios, por eso es un tema muy delicado. Por eso cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre quién? Sobre Jehová. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena del mar, el punto de unión entre la bestia y el falso profeta, las mismas doctrinas, los mismos dioses, la falsa roca que son dioses. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y el otro evento que ya sucedió, fíjense, estamos hablando de eventos que ya pasaron, es que Satanás manda un mensaje a la iglesia acusándola de ser Babilonia y llama a salir de la iglesia adventista. Entonces, ¿qué mensaje se tenía que oír? Salid de Babilonia, pueblo mío, diciendo que la iglesia adventista era Babilonia. Y ese mensaje se escuchó y se sigue escuchando. Ahora, los que corren antes de que el hombre a escobilla los envíe, erran en el mensaje, como Dios le mostró en el Juan y la visión de una manera pequeña. En vez de predicar el mensaje de Jesús a la Odisea, predica el mensaje que hay que predicar en Babilonia. Porque, ¿qué pasa en la Odisea? En la Odisea están los lobos vestidos de oveja y los lobos que trajeron la comida y bebida de los borrachos, porque le están dando a beber al pueblo de Dios del vino del furor de la fornicación de Babilonia, y hay que despertar al pueblo adventista para que se prepare. Ahora, pero el mensaje a Babilonia es distinto, porque hay que salir de Babilonia. Al pueblo adventista no hay que decirle que salga de la iglesia adventista, hay que decirle que se prepare y que se dé cuenta de lo que está pasando y que unja sus ojos con colirio para ver y que se prepare, porque para estar preparado tiene que entrar por la puerta estrecha, tiene que recorrer el camino angosto que Dios le mostró en Juan en su visión hasta llegar a la ciudad de Dios y recibir el sello de Dios. Pero el mensaje al pueblo de Babilonia se va a dar en el tiempo de fuerte pregón, diciendo salid de Babilonia antes que sobre Babilonia caigan las plagas. Pero la iglesia adventista no es Babilonia, es Jerusalén, porque como Dios le mostró en el Juan, la visión de Ezequiel 9, habla de
la prueba y sellamiento de la última generación de la iglesia remanente. Y Elena de White escribió esto, dice: las palabras de acusación no provienen de Dios. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo se haya interesado, y este constituye el gran objeto sobre la tierra, el gran objeto que sobre la tierra es caro el corazón de Dios. Preste cada uno de los que lea estas palabras cabal consideración a las mismas, porque en el nombre de Jesús quiero grabarlas en cada alma. Cuando se levanta alguien que, ora sea de nosotros o fuera de nuestro número, sienta la carga de un mensaje que declare que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y pretenda que el fuerte clamor es su llamamiento a salir de ella, podéis saber que no está llevando el mensaje de verdad. No lo recibáis ni le deseéis buena suerte, porque Dios no le ha hablado ni le ha dado un mensaje, sino que ha corrido antes de ser enviado. O sea, ¿qué pasaría? Habría algunos adventistas que empezarían a abrir los ojos y darse cuenta que la iglesia hay abominaciones. Y Satanás, no Dios, los llevaría a entender que la iglesia adventista se transformó en Babilonia porque en medio de la iglesia están las abominaciones de Babilonia, pero no es así. En medio de la iglesia adventista están las abominaciones de Babilonia porque están los lobos vestidos de oveja. Y dice Elena, Dios no le ha hablado ni le ha dado un mensaje, sino que ha corrido antes de ser enviado. El mensaje contenido en el folleto titulado El fuerte clamor es un engaño. Tales mensajes surgirán y se pretenderá que son enviados de Dios, pero la pretensión será falsa, porque no están llenos de luz, sino de tinieblas. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios, similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios, y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole a su pueblo: levántate, resplandece. O sea, el mensaje de Dios por ser fieles es despertar a su pueblo para que se levante, se prepare y pueda reflejar la gloria de Dios. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora, eso, y este evento se cumplió. Todos ustedes, seguro, escucharon a hermanos decir que la iglesia es Babilonia y que hay que salir de Babilonia. Y en uno de estos chats, cuando me invitaron, había un hermano que decía eso, que la iglesia es Babilonia, pero no es Babilonia. La iglesia es la iglesia remanente y todavía no cayó. Y la iglesia adventista no va a caer, porque no va a haber otra después. Dentro del tiempo de la iglesia militante no hay otra iglesia. En la iglesia adventista es el campo de padre familia, y en la iglesia adventista van a crecer juntos el trigo y la cizaña. Y al fin del tiempo de prueba, el trigo va a ser cosechado y puesto en el granero. Y después el tiempo de angustia va a resplandecer como el sol en el reino de su Padre, porque esta promesa de Dios: levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y descubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, se cumplirá en los 144.000 sellados del pueblo de Dios. Entonces, cuando Dios tenga hijos que reflejen su carácter en la iglesia adventista, ahí Jesús va a venir a buscarlos para llevarlos con él a la batalla. Y ahí la iglesia adventista, como iglesia militante, habrán cumplido su misión, y la próxima etapa será la iglesia triunfante. Pero el que no esté preparado será dejado afuera y dejará de ser parte de la iglesia de Cristo. Ya no será más parte de la iglesia de Cristo. Pero en este tiempo todas las vírgenes, sensatas e insensatas, todos los hombres sensatos y insensatos, somos partes ¿de quién? De la iglesia remanente. Y lo que Dios nos dijo es que empezaría el falso radiamiento anunciado por Jesús. Entonces se empieza a cumplir las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, y los lobos vestidos de ovejas tratan de hacer entrar al pueblo de Dios por la puerta ancha para convertirlos en hacedores de maldad. Entonces, y viene el inicio del falso radiamiento. Y por eso Jesús nos dice que entremos por la puerta estrecha y la busquemos, no entremos por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque hay lobos vestidos de oveja en medio nuestro. Y nos dice justamente que muchos, los que entren por la puerta ancha, muchos son los que entran por la puerta ancha. Y esos muchos
le van a decir aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él dice: entonces les declararé: nunca os conocí. Les dije: busquen. Y empezaron, justamente, y por medio de esos reavivamientos, por medio de las meditaciones ignacianas que se introdujeron en la Iglesia Adventista, porque eso es parte de la omega de las herejías mortíferas, muchos se están comunicando con Jesús. Entonces, hay reuniones, por ejemplo, estas reuniones, momentos a solas con Jesús, donde muchos dicen que Jesús les habla. Ese no es Jesús, porque el Jesús que está adorando es la puerta ancha, es el Jesús de los lobos. Entonces, si en esas meditaciones se comunican con Jesús, y ese Jesús es el Jesús de la Trinidad, es el Jesús de Roma, y entonces hay un problema muy grave ahí, porque ese no es Jesús, porque no buscaron y no encontraron la puerta estrecha, y entraron por la puerta ancha. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque el falso revelamiento buscaría arrastrar a todos los adventistas, y muchos serían engañados. Y muchos, y lamentablemente, uno escucha el testimonio de ellos, Jesús les habla y les dice cosas, pero ese no es Jesús. Ese es Satanás o un espíritu de demonios. Por eso Jesús le va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso tendríamos que buscar el verdadero Jesús y no entrar por cualquier puerta que nos pongan delante. Y como dice Elena, advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento serán ellos mismos engañadores, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. Entonces, y esto estaría pasando. Esto pasaría en medio de la iglesia remanente. Y Satanás estaría apurado para hacernos entrar por la puerta ancha, antes que se escuche el clamor de medianoche. Y como dice Elena, este falso revelamiento va a ser liderado por los que abandonen su fe en el mensaje del tercer ángel. Y como Israel en Sittim se contaminen con mujeres, con las iglesias caídas, empiezan a dialogar con ellas, y para unirse a ellas, para que ellas los reconozcan como una iglesia hermana, van a comer su comida y beber su bebida y participar de su espíritu, y van a recibir al Espíritu Santo que habita en ellas, pero ellas son habitación de demonios. Y leemos esto en Primeros Escritos, páginas 273 y 274. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿De cuántas? De todas las protestantes. Por eso ahora ya las unió en puntos comunes de doctrina a Roma, y volvieron a ser ellos cristianos católicos. ¿Por qué? Porque adoptaron las doctrinas como propias, las doctrinas que define un cristiano católico, lo que será un cristiano católico como lo definió el Edicto de Tesalónica. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Y la próxima cita está en Testimonios para la Iglesia, página 5. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Esa es la misión del pueblo adventista. No es unirse a esas iglesias, sino predicar la verdad para que el pueblo de Dios pueda salir de ellas. Y esta próxima cita está en el Evangelismo, página 171. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. O sea, nosotros no tenemos que unirnos, Dios nos separó. Y tenemos que llamar al pueblo de Dios a salir de esas iglesias. Pero ¿qué vemos? Que nuestros dirigentes
están tendiendo las manos sobre un abismo a esas iglesias y se están uniendo a ellas. Y esto es lo que Dios anunció. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos ministros que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe en que en el mensaje del tercer ángel e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. A ver, uniéndose con las iglesias caídas y participando de su espíritu, ¿qué pasa con ellos? Se hace la imitación de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Como Jesús dijo, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Entonces, ese es el problema. Si los siervos malos comen y beben con los borrachos, ¿qué le da a comer al pueblo de Dios? Eso, la comida y bebida de los borrachos. Ahora, por eso Dios tendrá que levantar a siervos fieles, como dice Elena, de entre la gente común, para que les dé el verdadero alimento a tiempos hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros pastores todos dan a comer lo mismo, porque van a estudiar a donde la facultad de teología, donde están, les dan la comida a los borrachos y los mandan a darles ese alimento al pueblo de Dios, porque no pueden predicar una cosa distinta de la que le enseña la facultad de teología o la que está en el folleto de lección o la que oficialmente se define que tienen que darle al pueblo, porque si les empiezan a dar el verdadero alimento, como Dios le mostró a Elena en Testimonios para los Ministros, les van a quitar el púlpito. Y cuando el hombre escobilla termina su obra, envía a sus mensajeros. Y ahí empieza el clamor de medianoche. Entonces, como Dios le mostró a Miller, el hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. Y entonces cuando alguien se despierta, Dios le envía a predicar. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y por qué al profeta Elías? Porque si Satanás envió a sus siervos, los siervos de Jezabel, se repetiría el mismo conflicto que hubo en el tiempo de ¿quién? De Acab, que se casó con Jezabel, trajo Jezabel al pueblo de Israel, y Jezabel mató a los profetas de Jehová y puso profetas de Baal. Y entonces cuando se predicara el mensaje de Elías, se repetiría lo que ocurrió en ese tiempo. Elías tendrá que enfrentar a quién, a los profetas de Baal. Por eso Dios dice, aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, no sea que yo venga y nadie esté preparado. Y por eso a la medianoche se escucha el clamor. Aquí viene el esposo. Y se le explica a las vírgenes por qué tienen que arreglar sus lámparas, porque la luz de sus lámparas es la que las tiene que guiar a la ciudad de Dios. Y ven iluminado el camino a la ciudad de Dios y empiezan a recorrerlo. Y eso es lo que ocurre ahí. Empieza el clamor de medianoche, y el clamor de medianoche se va a extender ¿hasta qué? Hasta que las vírgenes estén preparadas y lleguen a la ciudad de Dios. Y en el camino tienen que hacer una obra. Entonces, y lo primero que hizo Elías fue anunciar a Acab que no iba a llover. Porque ¿qué pasaría? Y es algo llamativo, porque cuando vino el mensaje salí de Babilonia, y eso llegó, por ejemplo, acá, llegó el año 2008, 2009, y el año siguiente asumió el nuevo presidente de la Conferencia General, y se publicó un librito para orar por la lluvia tardía, y se repartió por todos lados. Todos los
pastores de América, de Sudamérica, se reunieron en Paraguay, hubo un congreso, y ahí hubo una ceremonia bastante rara, ¿no? Y justamente todos orando por la lluvia tardía, pero no entienden por lo que oran, porque lo que tienen que orar no es por eso, sino para que Dios nos ayude a completar la reforma y completar nuestro primer trabajo, porque no podemos recibir la lluvia tardía si no cumplimos la misión que Dios nos dio. Entonces tenemos que clamar a Dios para que Él nos ayude a completar la obra de reforma. Y lo primero que hace Elías fue decirle a Acab que no iba a llover, que estaban orando por la lluvia tardía, pero la lluvia tardía va a ser derramada como Dios le mostró en el Joel. ¿Cuándo? Cuando comience el tiempo de angustia. Ahora, ¿quién la va a recibir? Los que estén preparados, los que hayan recibido el sello de Dios. Entonces lo que hay que hacer al pueblo adventista es predicarle el verdadero mensaje, porque se puede hacer 100 millones de cultos de oración o semanas de oración y todo el mundo puede estar orando por la lluvia tardía, día, noche, vigilias, pero si no está preparado para recibirla, no la va a recibir. Simplemente se está engañando el pueblo, el que hace eso está engañado. Entonces el primer anuncio es que no va a llover hasta que el pueblo adventista esté preparado. La lluvia tardía no va a caer. Y en el tiempo de Elías no llovió ¿por cuánto? Por 3 años y medio. ¿Hasta qué? Hasta que ese pueblo conoció quién era el Dios verdadero y entonces pudo recibir la lluvia. A ver, ¿qué hora es ahora? Vamos a parar aquí. Y mañana vamos a terminar de ver justamente el resto de los eventos, porque si no se nos va a hacer muy largo. Y es importante que presten atención para lo que vamos a seguir viendo. Y yo lo tengo, lo mismo que estamos viendo aquí, lo tengo aquí en Word. Pero lo tenemos puesto de otro modo. Y vamos a retomar mañana viendo esto, porque hay más información aquí y quiero mostrarles esa información para que no se pierda. Pero es lo mismo que estamos viendo allá, lo podemos ver acá. Y es importante que entendamos justamente, porque hay información adicional que es importante que tuve la oportunidad de poner en esto en Word y no está en la presentación en PowerPoint. Entonces mañana, si Dios quiere, vamos a completar nuestro estudio de los 7 truenos y vamos a justamente cuando veamos lo que pasó a los 7 truenos, vamos a ver en qué punto estamos en el cumplimiento de la profecía. Bueno, ahora vamos a detener la grabación.